Bienvenidos a la verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Hoy en nuestro programa te voy a revelar desde la Escritura cuál fue el verdadero propósito de la ley. Y yo creo que esto te va a sorprender. No fue para ayudarte a vencer el pecado, fue para amplificar el pecado y ayudar al pecado a derrotarte. Quédate sintonizado con la verdad del Evangelio. Hoy estoy concluyendo una serie que he estado haciendo por 4 semanas titulada Redención. De hecho, esta es una enseñanza que di en un seminario de la verdad del Evangelio en Los Ángeles. Y lo pusimos en una enseñanza de 5 partes titulada Redención. La última enseñanza en este set de 5 partes es titulado Una mejor redención. Y es lo que estamos ofreciendo el día de hoy como un regalo gratuito. Hoy también será el último día que ofrecemos todo este álbum completo. Así que en verdad te quiero animar para que lo obtengas. He estado hablando acerca de algunas verdades. Por ejemplo, Efesios 1:7 dice que redención es el perdón de nuestros pecados. Y he estado hablando acerca de qué significa el tener nuestros pecados perdonados. ¿Sabes? Es una declaración muy común. Todos los cristianos dicen, oh sí, mis pecados han sido perdonados. Pero en realidad no entienden qué significa esto. Todavía cargan con condenación y un sentido de indignidad y de culpa. Aunque dicen que sus pecados han sido perdonados, ellos piensan que cada vez que cometen un nuevo pecado, tienen que ponerlo bajo la sangre. Y la Biblia dice que hemos sido perdonados de todos pecados, pasados, presentes e incluso aquellos que no hemos cometido aún. Y para ayudar a hacer esto claro, tuve que oponerme a la ley del Antiguo Testamento que enfoca nuestra atención en el pecado. He estado usando muchas escrituras para mostrar que hemos sido redimidos de la ley del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7, verso 18, dice que la ley del Antiguo Testamento ha sido abrogada. Capítulo 8, el último versículo, dice que la ley está pronta a desaparecer por su debilidad y su ineficacia. Y he estado usando muchas escrituras, mostrando que hemos sido redimidos de la ley. Y en los últimos días he estado tomando escrituras específicas del Nuevo Testamento que hablan de qué es lo que hace la ley. Y contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, la ley en realidad no ayuda en cosas buenas, sino que empeora todo. Y yo sé que algunas personas se ofenden con esto, pero es exactamente lo que la Escritura dice. 1 Corintios capítulo 15, verso 56, dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley fortaleció al pecado. Luego en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 7 dice que la ley fue un ministerio de muerte, no algo que Jesús se asocia con él mismo en el Nuevo Testamento. Y aún así, la ley es un ministerio de muerte. 2 Corintios capítulo 3, verso 9, dice que la ley es un ministerio de condenación. Luego usamos Romanos capítulo 3, verso 19, y dice que la ley detuvo nuestras excusas, cerró nuestra boca y nos hizo culpables delante de Dios. También dice en versículo 20 que la ley dio el conocimiento de pecado. Siempre se enfoca en el pecado, nunca se enfoca en la respuesta para el pecado. No se enfoca en la gracia de Dios y te muestra la bondad de Dios, solo te muestra que eres indigno. Ese es el propósito de la ley. Y en Romanos capítulo 3, verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sabe? Ni siquiera puedo empezar a decir cuán radical es esta declaración. Y aún así la mayoría de las personas pasan sobre esto y no lo aplican y por lo tanto no obtienen el beneficio. Pero eso está diciendo que ser justo con Dios está ahora disponible sin adherirse a la ley y tratando de vivir a cierto estándar. Y yo sé que hay gente viendo este programa, pues tú sigues usando este término de la ley. Yo no ofrezco sacrificios y yo no guardo los días festivos y no estoy bajo la ley. Bueno, si tienes un concepto de que tienes que vivir santo y hacer lo correcto antes de que Dios responda a tus oraciones o que te usa o que te bendiga, entonces estás viviendo bajo la ley. Es como que estás yendo al mismo destino que la ley del Antiguo Testamento y el mandamiento de ser circuncidado y el mandamiento de guardar el día de reposo y el mandamiento de caminar cierta cantidad de pasos el día de reposo. Y tienes que guardar todos los días festivos y todo esto. Tú ya nomás estás en ese mismo vehículo.
Ahora te has cambiado, ahora tienes un vehículo diferente, pero vas en el mismo destino. Que tienes que hacer tantas cosas antes de que Dios te dé lo que tú deseas. Eso es la ley. Hemos cambiado algunas de las cosas hoy. Que tienes que ir a la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, y tienes que ser santo, y tienes que hacer lo bueno, y no puedes fumar o hacer cosas malas, o hacerlo con la gente que lo hace. Y tenemos un estándar diferente, pero es la misma mentalidad legal. Así que esto está diciendo que el ser justo con Dios, sin mantener la ley, es ahora obvio, manifiesto, disponible para todos. Y continúa diciendo, testificada por la ley y por los profetas. Ahora ve, algunas personas dirán, pues lo que estás diciendo está completamente opuesto a la ley. No, aún la ley del Antiguo Testamento profetizó el final de sí misma. El Antiguo Testamento profetizó que iba a venir un pacto mucho, mucho mejor. Moisés, el hombre que dio la ley, dijo, Dios les levantará un profeta como yo, y a él escucharéis. Y sabe que Moisés, sus palabras exactas fueron citadas en Romanos capítulo 10, por el apóstol Pablo diciendo, ¿mas qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Antes de esto, citó de Moisés diciendo, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ve, Moisés dijo estas mismas cosas. Él dijo, la palabra que estoy predicando, este nuevo pacto que este nuevo profeta traerá, será una palabra que no tienes que ascender al cielo basándote en tu propia bondad. No es tú viviendo en cierto estándar, ni tampoco es que tú vayas al infierno y haciendo penitencia y sufriendo por tu propio pecado. Eso sería como traer a Cristo entre los muertos. Sino es simplemente que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estas son verdades poderosas. Así que la ley del Antiguo Testamento profetizó esto. Esto no es contrario a la ley. La ley solo fue una manera temporal de atar la cantidad de pecado, incrementando el daño que el pecado hacía para que te dieras cuenta de cuán mortífero era y para que te alejaras de él, pero el temor de este castigo te causaba que hicieras menos pecado y te callaba hasta la fe que después sería revelada. Así que aún el Antiguo Testamento dijo que todas estas cosas sucederían y que dejaría de existir esta mentalidad de la ley en tu relación con Dios. Es exactamente lo que estas escrituras están diciendo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. En otras palabras, no sobre aquellos que han prometido que dejarán de hacer esto o que vencerán aquel pecado y que ya no más robarán o harán esto. No, dice, si puedes creer, puedes ser justo a la vista de Dios. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación significa el sacrificio de expiación, o lo puede relacionar con el propiciatorio en el Antiguo Testamento, donde Dios se acercaba con los hombres en misericordia y no en juicio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sabe, odio tener que brincarme estos versículos, pero tengo mucho que decir, así que vamos a brincarnos a Romanos capítulo 4, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Todas estas escrituras han estado diciendo, 1 Corintios 15:56, la ley fortaleció al pecado. 2 Corintios capítulo 3, verso 7, la ley mataba. Verso 9, la ley condenaba. Romanos 3:19, la ley cerraba tu boca y te hacía culpable. Romanos 3:20, te hizo culpable. Te dio el conocimiento de pecado. Y ahora hemos estado leyendo estos otros versículos, Romanos capítulo 4, verso 15. La ley produce ira. Desataba la ira y el castigo de Dios. ¿Por qué quieres aferrarte a algo que solamente te trae bajo condenación y muerte?
te mata, desata la ira de Dios, te hace consciente de pecado, culpable y condenado delante de Dios. Estas son declaraciones fuertes. Aquí hay más escrituras que hablan de la ley. ¿Sabe? Hay tantas que me he brincado, unas muy poderosas aquí en capítulo 5 y capítulo 6. Pero Romanos capítulo 7. Y en versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué parte de libre de la ley no entendemos? Dice que estamos libres de la ley. Eso significa, ya no estás debajo de ella, ya no tiene control sobre ti, a menos que tú creas una mentira y voluntariamente te sometas y pienses que tengo que hacer todas estas cosas para que Dios me ame. Y cuando lo haces, de repente esta fuerza del pecado se levanta, la muerte, la condenación, la culpa, el enfoque en el pecado, el conocimiento del pecado, todas estas cosas comienzan a funcionar otra vez si voluntariamente te sometes a ello. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. El apóstol Pablo no estaba diciendo que la ley fuera pecado. De la misma manera, yo no estoy diciendo que la ley es pecado. Pero déjeme decir esto, si nadie nunca ha hablado este tipo de cosas acerca de la ley, que nunca ha hecho esta pregunta, ¿estás diciendo que la ley es pecado? ¿Estás diciendo que la ley fue algo terrible? Si ese pensamiento nunca llega a ti, entonces no has escuchado el mismo ministerio que el apóstol Pablo dio. Es una declaración fuerte. Y hay muchos de ustedes que han ido a la iglesia por 20, 30 años y ni una vez han pensado, ¿la ley es algo malo? No, no es lo que estamos diciendo. Pero si ese pensamiento no viene a ti, entonces no has escuchado el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio tiene que hacer una separación, un corte entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Estos dos pactos son opuestos. Son diferentes maneras de acercarse a Dios. No puede vivir bajo ambos al mismo tiempo. Así que está diciendo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Aquí hay otra cosa que la ley hacía. La ley le dio al pecado una ocasión. Si regresas a esta ilustración que yo usé el día de ayer, de 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando tú eres picado, un insecto te suelta algo. Cuando te pica, te suelta muerte. Fue lo que hizo el pecado. Pero fue en una dosis que mucha gente no se dio cuenta de lo que tenían. Así que por lo tanto ni siquiera pensaban que tenían un problema. Se estaban comparando entre ellos. Y lo que la ley hizo fue como si alguien que estaba infectado con algo y de repente alguien solo incrementa el efecto de ese veneno que está en tu cuerpo. Y de repente hay extremo dolor e hinchazón y ardor y ronchas y todas estas cosas. Todos esos son efectos terribles. Pero si esto de repente te hiciera darte cuenta que hay algo en mí que necesita ser arreglado, y si eso te hiciera correr y tratar y buscar un tratamiento, entonces ¿sabes qué? De hecho, eso sería algo positivo. Bueno, todos habíamos sido infectados o inyectados con pecado, pero no nos habíamos dado cuenta de qué tan malo. Así que Dios dio la ley que amplificaba el pecado y hacía que viviera y comenzaba a traer todas estas consecuencias malas en nuestra vida. Y fue bueno. La ley fue buena en el sentido de que nos hizo doler, nos hizo tener dolor, y no podíamos ignorarlo más, de que éramos un pecador y teníamos que ir con Dios por ayuda. Para eso se dio la ley. Pero uno de los engaños más ingeniosos que ha sido puesto por el diablo es cuando hizo que la iglesia básicamente mostrara la ley como algo que nos ayudara a vencer el pecado. Eso no es verdad. La ley fue dada para ayudar al pecado a vencernos. Y es lo que esto está diciendo. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia. La palabra concupiscencia aquí significa deseo sexual desatado o incontrolado, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y luego mira el siguiente versículo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
¿Por qué Dios daría algo que reviviría el pecado? Porque la verdad es, otra vez, estabas infectado con esta enfermedad llamada pecado y te estaba matando, pero era tan sutil que tú no sabías qué estaba sucediendo. Así que Dios incrementó los síntomas, incrementó el daño para que tuvieras que tratar con él, para que tuvieras que buscar por el antídoto, la cura para esta cosa. Así que esto fue lo que hizo. Tú estabas vivo sin la ley una vez. Es como si una persona dijera, pues yo me estaba sintiendo bien, pero de repente esta persona me dio esta pastilla y cuando lo hicieron me empecé a tener todas estas cosas terribles. La pastilla no te infectó. Lo único que hizo la pastilla fue amplificar la enfermedad que ya estaba dentro de ti y la trajo a la superficie, donde tú ya nomás la podías ignorar y pensabas que estabas saludable cuando la verdad es que estabas en el proceso de morir. Esta es una grandísima ilustración, yo creo. Esto es lo que pasó. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Otra vez, si te puedes imaginar una persona teniendo una enfermedad en su cuerpo, que estuvieran muriendo por ello, pero estaba tan sutil que ellos no pensaban que tenían un problema. Y de repente llego y te doy una píldora, y la píldora no te enferma. Lo único que hace es causar los síntomas de la enfermedad que ya tenías y que se intensifiquen y se magnifiquen. Puede que tú pienses, pues esa píldora, mira lo que me hizo. No, no te hizo nada. Solamente sacó lo que ya estaba ahí. Fue lo que hizo la ley. La ley solo tomó el pecado que ya estaba dentro de nosotros y lo magnificó y le dio ocasión en contra de nosotros para que pudiéramos reconocer que Dios, si esto es lo que es el pecado, estoy en grandes problemas. Señor, ten misericordia de mí. Ese fue el propósito de la ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Otra vez, si te diera una píldora y todos estos síntomas aparecieran, dijeras, mira ese píldora, mira lo que me hizo. No, lo único que hizo esa pastilla fue activar la enfermedad que ya estaba dentro. Es la enfermedad que era el problema, no la píldora que lo magnificó. Fue el pecado que era el problema, no la ley que sacó ese pecado y lo magnificó y lo amplificó. Así que dice que luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, regresando a mi analogía, para que la enfermedad que tenías de repente se apareciera y se volviera tan dolorosa que tú estarías extremadamente enfermo. Tú ya tenías la enfermedad, pero no estabas consciente de ella, así que estabas ignorando el tratamiento. Así que te damos una inyección o una píldora que hace que esta enfermedad aparezca y se vea para que no la puedas ignorar. Se vuelve muy mala, extremadamente pecaminoso. Y es lo que dice verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. De todos modos, hay muchas cosas que yo podría decir acerca de esto, pero todas estas escrituras, ¿sabe? Básicamente están poniendo una luz completamente diferente sobre la ley del Antiguo Testamento que lo que tenían la mayoría de la gente. Yo sé que cuando fui criado en la iglesia y me decían, tú no harás esto y no harás esto, y si violas esto, Dios no responderá a tus oraciones y serás castigado, me motivaba a mí para tratar de buscar a Dios. Pero al mismo tiempo, ¿sabe? El pecado que había cometido, y cada persona peca. No importa si eres un legalista, tratando de servir a Dios y guardar la ley, o si estás ahí como una persona impía. Todos pecan. Todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado que yo cometí probablemente me devastó más que lo que te hizo a ti. Y otra vez, si has escuchado mi testimonio, nunca he dicho una mala palabra, nunca he tomado un trago de licor, nunca he fumado un cigarrillo. He vivido una vida súper piadosa comparada con mucha gente. Y al mismo tiempo yo creo que probablemente estaba siendo más condenado que la mayoría de ustedes. Por ejemplo, nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. Nunca he tomado una bocanada de humo.
Ahora puedes discutir si esto es pecado o no. Yo no creo que vas al infierno por fumar un cigarrillo. Puede que huelas como si hubieras estado ahí, pero no irás al infierno si fumas un cigarro. Pero ¿sabías que este sistema religioso en el cual yo fui criado básicamente enseñaba que este pecado te mandaría al infierno? Y aunque yo nunca lo hice, sabía que yo tenía una pesadilla una y otra vez. Esto sucedió por años, tal vez sucedió por una década, por lo menos 1 o 2 veces al año, aproximadamente cada 6 meses. Tenía una pesadilla que me volvía a ocurrir de que me había fumado un cigarrillo y me atrapaban y me entregaban a los policías. Y peor que los policías me entregaban con mi madre. Y mi madre estaba furiosa. Y bueno, este sueño siempre terminaba cuando yo estaba ardiendo en el infierno y siendo castigado por la eternidad porque me fumé un cigarrillo. Ahora, algunos de ustedes piensan, oye, andabas mal. Y es absolutamente verdad. ¿Sabe qué hizo la ley? Evitó que yo cometiera el pecado. No es un pecado de que vas al infierno, pero sí daña tu cuerpo. Y creo que somos el templo de Dios. Y se supone que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Así que creo que es malo fumar. Y evitó que yo fumara porque estaba tan temeroso del castigo. Pero probablemente me sentí más culpable y pecaminoso, aunque ni siquiera cometí ese pecado. Hay muchos de ustedes que fuman como una chimenea. ¿Y sabe qué? Fue porque la ley amplificó incluso el pensamiento, incluso el deseo, incluso la codicia del pecado. Se convirtió tan vil en mí. ¿Sabe? Las maldiciones fueron algo que yo nunca hablé. Nunca usé esas groserías e hice esas cosas. Y al mismo tiempo, yo veía groserías escritas en un baño y me condenaba porque incluso lo leí, porque tenía el pensamiento y me venía. Y pasaba días y semanas arrepintiéndome por lo que alguien más escribió en un baño y me sentía corrompido por ello. Yo sé que algunos de ustedes piensan, oye, eras muy religioso. Y sí lo era. Es lo que estoy diciendo. Esto es lo que la ley te hace. Amplifica el pecado. Hace que el pecado se vuelva tan pecaminoso que hasta la más pequeñita cosa, probablemente viví bajo más culpa y condenación que aquellos de ustedes que están ahí emborrachándose y cometiendo adulterio y haciendo todo tipo de cosas. Probablemente tú no te sentiste tan culpable o condenado como yo me sentía, viviendo una vida mucho más santa. Ve, la ley amplifica el pecado. Y si hay beneficios en ella. ¿Sabe? Hoy no tengo que regresar y tratar con las memorias que algunos de ustedes sí están tratando por las cosas que hicieron. Así que puede que haya algunos beneficios en ello, pero sobre todo, yo vivía bajo condenación, que tenía que renovar mi mente. Y probablemente fue más difícil para mí abrazar estas verdades acerca de redención que lo que sería para ustedes. Viví bajo una condenación terrible, pero ¿sabe qué? Dios me ha liberado, no para que yo pueda ir y vivir en pecado, sino que me ha liberado de la condenación y la culpa asociada con pecado. Él me ha curado de esta enfermedad. Y no significa que yo nunca peco, significa que todos los pecados que he cometido han sido perdonados. Y la culpa y la condenación y el castigo fue puesto sobre Jesús. Y ya no tengo que cargarlo. Tenemos redención, una mejor redención que la ley del Antiguo Testamento. Continuamos con la verdad del Evangelio.